Sean muy bendecidos cada uno de ustedes. Hermosa la alabanza de su pueblo. Es hermoso poder cantar al Señor. Nosotros somos muy edificados al adorarle. A pesar de que nosotros decimos, nosotros damos a Dios una alabanza, los beneficiados al adorar el nombre del Señor somos nosotros mismos. Porque Él es nuestro Padre. Se lo habla y lo dice con su entendimiento: Señor Dios, tú eres mi Padre. Es distinto cuando alguien se acerca a otro y le dice: oh, tú eres mi papá, o tú eres como mi papá. Y no es que el decir Padre nació del hombre, sino que Dios quiso llamarnos hijos. Él tomó la iniciativa en todo. Él es quien nos tomó por hijos. No importa cómo eras, Él no te vio cuando estabas bien, sino cuando estabas perdido. Él dijo: ven, ¿quieres ser mi hijo? Y Él transformó nuestra condición, nuestra realidad. Nos llamó con llamamiento santo. Es que yo soy imperfecto, no te preocupes, Él nos limpió. Nos hizo una nueva criatura. Nos invitó a entrar al redil de las ovejas, y hoy somos ovejas de Él, ovejas de su prado. Queremos escuchar su voz, queremos caminar con Él, queremos vivir con Él, queremos movernos en Él, porque Él es maravilloso para nosotros. Es maravilloso para cada uno, es maravilloso en cada corazón. Recuerdo el otro día predicábamos hace una semana y tanto atrás, cuando el Señor Jesús era tentado y Satanás, viendo en la condición que él estuvo ayunando, quiere atacarle por el lado físico, y él le dice: si eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre el Señor, pero el Señor dijo algo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos y nos alimentamos de esa palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos de esa palabra de Dios. Las palabras de Dios son aquellas que pueden satisfacer nuestra necesidad más profunda. Y no solo nosotros, sino que a través de la historia se ha contado por nuestros hermanos que estuvieron antes de nosotros. Por aquellos que en el siglo I y el siglo II, cuando eran perseguidos nuestros amados hermanos, se les procuraba tener libertad si maldecían el nombre de Jesucristo, pero a ellos no les importaba lo que vendría, porque ellos sabían que uno vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios en ese momento que iban a ser matados y perseguidos, los alentaba a decir y a pensar que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas, duran para siempre. Gracias, Señor, por esa verdad. Dios nos habla de su palabra, y quiero compartir la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si lo pueden poner, Heidi, pones en Google y está listo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. No está listo. ¿4? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, verso 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
que prediquen la palabra, que instes a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos una carta de Pablo, el apóstol del Señor. El apóstol, digamos así, el número 12. Porque Pablo dice, porque al final del llamado me apareció a mí, al último. Como un abortivo, al último fui yo quien escogió. Y me llamó. Que soy más pequeño, que no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo. Pero la gracia de Dios ha sido conmigo y he trabajado más que todos. Pero no yo, dijo él, sino la gracia de Dios. Si hubo un hombre que llenó el Evangelio de Cristo por todo lugar, fue el apóstol Pablo. Un hombre con un llamado de Dios, un hombre que, como él dice, era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Sin embargo, en ese celo, en ignorancia, se le aparece Cristo, ¿no? Y lo llama cuando iba de camino de Jerusalén hacia la ciudad de Damasco, en Siria hoy en día, para tomar presos a estos que proclamaban la salvación por la fe en Jesucristo. Iba de camino y dice que de repente apareció una luz que cayó en tierra y una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, Pablo quedó perplejo. ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Obviamente no cualquiera se le aparece una voz divina de repente, ¿no? Era una deidad, era alguien superior y ajeno a lo humano, a lo normal nuestro, ¿no? No era como un hombre y le saludó de mano, no, cayó en tierra, al punto que quedó ciego. Y dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué pasó por la cabeza de Pablo? Yo voy a tomar presos a estos que hablan de ti. Y Jesús le dice: me estás persiguiendo a mí. Si persigues al cuerpo de Cristo, persigues a Cristo. Y tú al Señor le dice: dura cosa te da golpes contra el aguijón. Te estás dañando solo. ¿Tú quieres agarrar a combo un cuchillo? Te está rompiendo la mano. Y Pablo fue llevado a ciegas a la ciudad, y desde aquel día él fue un discípulo de Cristo. El Señor le enseñó el Evangelio santo y él pudo ministrar a los gentiles la salvación por la fe en Jesucristo. Yo les predico a ustedes. Sin embargo, delante oraba y le decía al Señor: ¿por qué, Señor, yo siento tan gran responsabilidad por la iglesia de Cristo? Yo le decía a mi Señor: ¿por qué siempre he tenido esta responsabilidad tan grande por la iglesia de Cristo? No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Pero a mí no me preocupan solo ustedes.
Hay gente que de repente se acerca y cree que yo estoy echando una competencia con otro. Como que yo estamos iniciando el trabajo en este lugar porque quiere competir con otro. Eso es repugnante. Yo por mí no fuera nada. Pero no puedo evitar lo que Dios ha puesto en mi corazón. La preocupación por la iglesia de mi Señor. Me duele una iglesia que esté mal, me aflijo por una iglesia que esté, y mi anhelo es que la iglesia del Señor, donde quiera que esté, pueda crecer en el conocimiento de Él. Porque sabes que alguien me puede decir en un momento: ¿y qué te preocupas por este lugar si esta no es tu iglesia? Justamente no es mi iglesia, pero tampoco es tuya. La iglesia de Cristo. ¿Sabía usted que la iglesia es de Él? Él la ganó por su propia sangre. Y si un pastor en un momento dice: ¿quién eres tú para meterte en mi asunto? Claro que me meto en los asuntos, porque la iglesia es de mi Señor. No es de un pastor, no es de un falso apóstol. La iglesia es de Cristo. Él la compró. Él nos previene en cada carta en el Nuevo Testamento y nos exhorta diciendo que prediquemos la palabra. Nos enseña, y el apóstol Pablo aquí, apóstol de Cristo, y lo digo con todas sus letras, porque grabamos el video y mucha gente lo escucha y me dicen después: vi las prédicas. No hay apóstoles en este tiempo. No hay apóstoles en este tiempo. Los apóstoles fueron aquellos que estuvieron con Cristo. El Apocalipsis dice que van a ver allá en la Nueva Jerusalén los escritos, los 12 nombres de los apóstoles. Y hoy en día salen como maleza por todos lados, llamándose y autodenominándose apóstoles. Son hijos del infierno. Lo que predican es doctrina de demonios. Porque no solo es un título el que se pone, sino que aparte de ponerse un título, trae nueva supuesta revelación a la iglesia. Y esto es herejía, esto es del infierno. Porque la palabra de Dios dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento ya está puesto. Por 2000 años la iglesia ha tenido un fundamento y no puede venir hoy en día alguien a querer poner otro fundamento. Y si alguien quiere venir a poner otro fundamento, Dios lo va a golpear a él. Se está metiendo con Dios. Está llevando pueblo ignorante en pos de Él. No me da vergüenza nada. Yo le decía: Señor, no me tengo que meter. ¿Sabe qué? No puedo evitarlo. Y no quiero evitarlo. Porque admiro a hombres a través de la historia que predicaron la verdad, la sana doctrina. Tengo la historia a favor nuestra. Tenemos los apóstoles, tenemos los primeros padres de la iglesia, tenemos a Wesley, hombres que sacudieron el mundo, tenemos a Spurgeon, tenemos a Barclay, tenemos hoy en día, tuvimos hace poco a Ravenhill, a David Freiner, a Jonathan Edwards. Me gustaría que ustedes entendieran lo que estoy diciendo. Al amado pastor David Wilkerson, hombres de renombre que cuidaban la iglesia del Señor. Porque el apóstol Pablo dijo, y el Señor Jesús dijo primero, que vendrán falsos ungidos y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hoy en día no todo lugar que se llama iglesia evangélica son hermanos. Están predicando herejías. Están predicando mentiras. Vi a uno de estos hombres diciendo que hubieron 3 diluvios. Y este es un apóstol de allá de Guatemala que se llama Sergio Enríquez, y lo digo con todas sus letras, que le voy a mandar el video, que es apóstol de Billy Buster de aquí del centro. Son unos herejes. Hermano, el Señor dijo que vendrían en el último tiempo maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían de la verdad el oído.
Pero la gente, como quiere oír, estos falsos nos engañan. ¿Y por qué digo que este Billy Buster es un falso? Porque he visto un discipulado de él donde dice que el Espíritu Santo era una madre antes. Eso es herejía. Me da lo mismo lo que me digan. Yo creo en ella, no en la imaginación de ellos. Ellos en su imaginación están diciendo que el Espíritu Santo era una madre, pero eso es mentira. Y usted lo ve más en televisión y miles van allá porque la música es tan linda, porque hablan bonito, pero introducen herejías. Si el Espíritu Santo era una madre, se lo digo ahí por la cámara, muéstrenme un versículo y toda esta congregación se va a su iglesia. Un versículo que diga eso y todos nos vamos para allá. No dice nada de eso esta palabra santa. Pero estos hombres, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Ambos caerán al hoyo. Ahí se empiezan a excusarse ellos. La Biblia no es para contender, dicen. Pues claro que es para contender. Porque Judas nos dice, bravo, nos dice, combatan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No, contestan puro peleando. Bueno, veamos lo que dice la Escritura. En un momento, Juan dice que entraron unos diciendo que Jesucristo no vino en carne y Juan tiene que decir, todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Porque comenzaron a aparecer doctrinas extrañas. Amados, el apóstol Pablo hoy nos habla y él hace como anciano, ya dése cuenta en sus palabras. El apóstol Pablo estaba preso, era anciano por causa del testimonio de Cristo y le habla a su hijo espiritual, a Timoteo, quien también ministraba una iglesia. Y él le dice, oye Timoteo, te encarezco delante de Dios. Te quiero hacer un encargo, por favor. Hazlo bien. Timoteo querido, te tengo que encargar esto. Te encarezco delante de Dios, yo te pongo por testigo esto. Ellos son mis testigos y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Predica la palabra. Timoteo, predica la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 14. Hablándole al mismo Timoteo, no estamos yendo por otro lado. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Le está diciendo, Timoteo querido, tú desde la niñez has sabido la palabra. Predica esta palabra. Predica esta verdad. Dice el verso 2:16, quiero citar algo. Perdón, el 15 primero, 2:15. Dice al mismo Timoteo, estamos hablando, no recuerda que esta es una carta de Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, hay gente que no está aprobada. Usted cuando aprueba es porque pasó el examen. Entonces debemos estar aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. O sea, él está diciendo a Timoteo, tiene que estar aprobado. Y tiene que usar bien la palabra de verdad. O sea, hay gente que la usa mal. Y miren lo que dice a continuación para que no diga que está inventando. Dice, más evitas profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron ¿de dónde? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, alguien dice de repente y le dice, no, ustedes andan peleando, andan discutiendo. Tenemos que guardar el depósito que dejó Dios. Y Él está diciendo que estos dos se apartaron de la verdad. ¿Sabe qué? Nosotros debemos predicar la verdad. Y aunque este se le gane aquí el sumo pontífice que le quieren llamar ahora, o el apóstol de los apóstoles, si no viene con la palabra de Dios, no le temas porque es un hijo del diablo. Y yo no tengo vergüenza ni temor en decirlo, porque si un día mi Señor me dice que estaba equivocado, yo le voy a decir, yo creí en tu palabra. Pero la gente que va tras ellos, ¿saben qué cree? Cree en la palabra y cree en lo que dicen ellos. Porque lo que dicen ellos son invenciones nuevas. ¿Cuántos diluvios usted ve en la palabra? Y ellos dicen que hay 3. Que antes de la creación hubo que destruyó a ciertos ángeles. Y que entre Génesis 1 y Génesis 2 también hubo otro diluvio más. Y le hago una pregunta. ¿De dónde salió eso? Pero como les enseñan a ellos que en este tiempo hay apóstoles, lo primero, los inconstantes e indoctos dicen, oh sí, hay apóstoles. Luego, porque son apóstoles, ellos tienen una revelación especial y tienen una palabra nueva de Dios. No hay nada nuevo. De Cristo en adelante vino lo nuevo. No hay una palabra nueva. No hay una revelación nueva. Si nosotros le creyéramos, disculpe que diga así tan fuerte, pero si el Señor trató de hipócrita a los fariseos, ¿por qué yo no lo puedo decir? Si nosotros le creyéramos a estos hijos, a estas serpientes, tendríamos que empezar a añadir hojas a la Biblia con corchete todos los días, porque profetizan y declaran y decretan cosas que no tienen cumplimiento y son falsedades que nacen de su vientre, de su cabeza inflada, de ignorancia y de perversión y de maldad. Decía, miren lo que dice el 19 siguiendo en el 2. Decían estos dos, Himeneo y Fileto, que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Se dio cuenta? Hay hombres que trastornan la fe, que andan sembrando mentiras, que andan sembrando engaño. Quizá en su mente, miro a la hermana Blanca que me mira atentamente, y la voy a poner como ejemplo, y quizás pensará usted, bueno, ¿y entonces cómo voy a saber cuál es la verdad? ¿Puede pensar como eso? Quiero decirle algo. Principalmente, lea el Nuevo Testamento cuantas veces pueda. Lea un evangelio y siga leyendo los hechos de los apóstoles, la propagación del evangelio, siga leyendo las cartas de los apóstoles, que es la explicación de la obra del Redentor, y usted va a estar haciendo su casa sobre la roca. Y cuando vengan vientos extraños, usted se va a dar cuenta. Pero si usted no pone su casa en la roca, no escudriña la palabra, usted va a ser muy fácil de mover de la manera de pensar. ¿Es esta la palabra de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? Léala. Porque si no la lee, no la ama. Si usted no la escudriña, no ama la palabra de Dios. Usted debiera ser maestra. Yo desearía que cada uno de los que están aquí sean maestros en la palabra. Yo no soporto ver. Comenzamos hace un tiempo. Pero usted, ¿cuántos años lleva en la fe? Usted tiene que ser maestro. ¿Va a pasar su vida sin ser un maestro en la palabra? Usted debería tener un dominio tal que usted debería también estar predicando y enseñando y adoctrinando y corrigiendo. Pero ¿por qué el pueblo pereció en el antiguo pacto? Por falta de conocimiento. Y en este tiempo también son arrastrados por ignorancia, por falta de conocimiento. Viene uno con un poquito de labio y se los envuelve y se los lleva a todos. Hermanos, miremos a Cristo. Porque me temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados para no obedecer a la verdad. Miren lo que le dijo entonces en el capítulo 4 donde estamos. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra.
Cuando la palabra de Dios es predicada, nuestros corazones reciben. Y mi hermana Lina adelante hoy mencionó a Pedro y dijo que Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Cristo llenan nuestro corazón. Pero estas nubes sin agua que andan trayendo supuestas nuevas revelaciones es porque no han gustado de la palabra de Dios, porque para ellos esto está incompleto y quieren traer otra revelación, al igual que los mormones que traen su libro falso de Mormón y que dice otro testamento de Jesucristo, otra revelación de Cristo, y lo que están haciendo estos movimientos es lo mismo, están trayendo otra revelación de Jesucristo. Timoteo, predica la palabra como fuiste instruido desde niño, predica la palabra, redarguye, ten convicción hacia tus oyentes, muéstrale argumentando que esta es la palabra de verdad sana y pura, que esta es la que hace bien a tu alma. ¿Cuál es la palabra más gloriosa? Es que el Salvador murió por nuestros pecados y que nos ha dado vida por la fe en su nombre. Reprende. ¿A quién? Al que está errado, repréndelo. Con toda paciencia y doctrina exhorta. Hay que tener paciencia. Pero una cosa digo, no se juegue con Dios ninguno de ustedes. Porque muchas veces escuchamos mucho: sí voy a estar, sí voy a estar, sí voy a estar. ¿Qué pensarían si Dios en un momento dice: ¿sabes qué? El escritor a los Hebreos dice: advertencia contra el que peca deliberadamente. Y nos habla de los que rechazan la gracia de Dios. Que una vez que hemos votado a favor la bondad de Dios, pero rechazamos, no tengan por inmunda la sangre del pacto. No tengan por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Dice el verso 3, le dice, sigue diciendo Pablo a Timoteo, mire lo que dice. Entonces muchos de ustedes, alguien le va a decir: ¿sabe qué? Usted está juzgando. Es típico, se excusan en eso. Pero mire lo que dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la enseñanza como ha sido dada, muchos círculos no la tendrán. No estará. En la boca de esto no estará, sino que teniendo comezón de oír. ¿Quién? La gente tiene comezón de oír, quiere escuchar. Y si usted se da cuenta, vivimos en un mundo en que vemos que hay mucha gente que no quiere nada con Dios, pero también hay muchos que sí quieren de Dios. Vemos los testigos de Jehová en masa, y si usted mira en lo profundo, ellos quieren seguir a Dios, pero son engañados por una manga de ignorantes que los llevan a la ignorancia. Hermano, usted debe prepararse porque es su responsabilidad mostrarles el camino de la verdad a ellos. Usted debe amar a esa gente. Ellos para usted es un idólatra. Usted es un idólatra para los testigos de Jehová porque usted adora a Cristo. ¿Usted sabía eso? Porque para los testigos de Jehová adorar a Cristo es idolatría, porque Cristo es un ángel para ellos. ¿Me entienden? Cristo es un ángel, eso dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y adorar a Cristo es idolatría porque no podemos adorar a los ángeles. Mas Cristo no es un ángel. El escritor a los Hebreos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. A ningún ángel le dijo eso, sino al Hijo solamente. Ahí tenemos un tema de estudio, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a haber maestros, pero que enseñan lo que se le ocurre a ellos. Lo que un supuesto hombre que tuvo una revelación dijo, y estos como pavos lo enseñan y lo transmiten a uno y a otro. Guardemos la fe, hermano. Guardemos la fe, estemos en Cristo.
No tengas temor, el Señor es con nosotros. El Señor es con todo aquel que guarda su palabra. Que guarda su palabra. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Una columna de una verdad es algo que sostiene una verdad. Un baluarte es como un castillo, un refugio de la verdad. Por lo tanto, la iglesia, si somos usted y yo, tenemos que tener como columna la verdad de Dios y no podemos permitir que nadie venga a inventar otras cosas. Debemos ser un baluarte de aquella verdad. Debemos guardar la fe. Debemos guardarla, hermanos. Verso 4, y apartarán de ¿dónde el oído? ¿De qué? De la verdad. A la gente comienzan a apartarla de la verdad. Hay muchos caminos, dice la iglesia mayor, la iglesia católica. Digo mayor no en preponderancia, digo mayor en cantidad. Dice que hay muchos caminos, que en realidad los santos también uno puede dar. Eso es idolatría. Y díganlo con todas sus letras, es idolatría. No les dé vergüenza cuando un católico le diga, pero no, que usted, si él no sabe nada. Dígale, ¿sabes qué? La Biblia que predica tu cura y que predico yo es la misma, así que anda a preguntarle al cura por qué tú vas a hablar de San Sebastián, de Teresa de los Andes y de todos los santos, supuestos santos, si la Biblia condena la idolatría. La palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Hay otro? ¿Y por qué predican eso? Por su cabeza inflada de mentira. Esta es la palabra del Señor. Hechos capítulo 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es nuestro Salvador. Testigo de Jehová, Cristo es nuestro Salvador. Y le adoramos porque nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque tuvo misericordia y nos lavó en el lavamiento de la regeneración. Nosotros no estamos para pelear con ellos, porque están en error, pero la verdad tiene que ser puesta delante. Y ellos no van a tener argumento para contradecir. Y apartan de la verdad el oído. ¿De dónde apartan? De la verdad. Porque comienzan a hablar fábulas, comienzan a hablar tonteras. En otra vida estaba el padre con el hijo y había una madre. Eso es una leyenda. Eso es un mito. Si no lo dice la palabra es mentira. ¿Quién de ellos, si no lo dice la palabra, estuvo alguno de ellos en el cielo para decir eso? Pero vienen a fábulas. Y dicen que el Espíritu Santo era una madre. ¡Qué ignorancia, Dios! ¡Qué pena tan grande! Ver que la gente en masa, en vez de decir, pero si eso no dice la palabra, se lo tragan. Como que le pueden dar una mamadera con veneno. Se la tragan toda eso. Y yo no le estoy hablando de otro país. Le estoy hablando de un discipulado que había aquí a 8 o 10 cuadras de este lugar. Falsedades son, mentiras. Apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Y sabe lo que es una fábula? Una leyenda. Es una imaginación. Es una historia inventada. No tiene ninguna verdad. Y apareció el lobo y le dijo a la Caperucita, ¿un lobo habla? No, no habla. Bueno, estas son fábulas. Quieren trastornar la verdad de Jesucristo por la mentira. ¿Y quién está detrás de la mentira? Satanás está detrás de la mentira, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Quizás usted dirá, pero quizás está siendo muy fuerte, si igual son hermanos. No, la palabra de Dios es una, y el que quiere pervertirla está siendo instrumento del infierno. Pablo le tiene que decir, usted ha leído Gálatas, léalo completo, 5 o 6 capítulos. Pablo dice, ¿quién nos fascinó para apartar de la verdad del oído? ¿Quién nos
fascinó. No que hay otro evangelio, si hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ¿cómo por último no pensar un segundo aquellos que van a entrar en estas mentiras y decir, pero cómo si la iglesia cristiana por 2000 años ha seguido a Cristo, la salvación ha sido por fe? ¿Cómo no pensar siquiera y decir, llevamos 2000 y tantos años de historia y ahora viene a cambiar la cosa? No pensar siquiera, pero ahí opera espíritu diabólico que ciega el entendimiento para no venir a la verdad y prestar oído. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír, son engañados y apartan de la verdad. Tú le dices, mira lo que dice la palabra. No, en mi iglesia hay nueva revelación. Oh, Dios santo. Nuestra iglesia es pura revelación nueva. Eso es mentira. Alguien se tiene que molestar y decirnos, si ellos persisten en eso, estos grupos, usted no puede llamarle hermano. No puede llamarle hermanos. ¿Pero qué está hablando? Bueno, veamos lo que dice también en su momento. Dice Juan, dice en segunda de Juan, en el versículo 4, dice, quiero que le ponga atención a esto si no lo tiene en su Biblia. Segunda de Juan, capítulo 4. Viniendo de atrás hacia adelante del Apocalipsis, Judas, tercera de Juan y segunda de Juan. Cuarto libro, de atrás hacia adelante. Del final hacia atrás. Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Versículo 4. Tiene un capítulo. Dice Juan habla mucho de la verdad. Vamos a leer este capítulo del versículo 1 mejor. Dice el anciano, hablando él, a la señora elegida, se refiere a la iglesia, y a sus hijos, poniéndolo ya de forma personal, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hablamos de una verdad, Dios nos reveló una verdad, y cuando alguien quiere alterar eso, no es verdad. No hay una verdad disfrazada, no, la verdad es la verdad. Dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O sea, sus mandamientos ya están dados, su palabra está dada. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Escuche bien lo que dice, porque muchos le van a decir, ustedes andan viendo cuestiones y todo. Miren lo que dice el 7. ¿Y esto acaso no es una advertencia? Miren lo que dice el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos han salido? Muchos. Y ya en ese tiempo, en el primer siglo, ya habían salido muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya en ese tiempo había un círculo que se llamaba el sabelianismo, que habla de que Cristo solamente no vino en carne físicamente, sino apariencia que vino en carne. Esto es lo que le gusta la fama. Pero Cristo, ¿se acuerda lo que le dijo a Tomás? Bueno, aquí tu mano. Aquí tengo. Él vino en carne. Dice que en el verso 7 que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y anticristo. O sea, el que trae otra enseñanza distinta a la real también es un engañador y anticristo. 2000 años después de escrito esto. Mirad por vosotros mismos, dice el verso 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera
sea, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. ¿Escuchó bien? Cualquiera que se extravía, ¿de qué? De lo que por 2000 años hemos creído. Dígame, en 2000 años, ¿quién dijo que el Espíritu Santo era una madre? Pero esto están enseñando eso a sus líderes, el discipulado de esa iglesia. ¿Alguien había dicho eso? Pero estos hombres aparecen como en una nueva revelación. Y aquí dice, cualquiera que se extravíe no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Escuchó? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren lo que dice el verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La que sembraron los apóstoles, no lo recibáis en casa. Sí, Señor. Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Escuchó? Sí, Padre. Y si alguien se va a molestar conmigo, como siempre lo digo, si alguien está molesto por lo que estoy predicando, pesque tercera de Juan, segunda de Juan y sáquela de su Biblia y arme una Biblia en su gusto. Pero yo amo toda la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, el escritor en Apocalipsis dice que cualquiera que quite una de estas palabras, Él quitará su nombre del libro de la vida, y el que le añada esto, Dios añadirá todas las plagas de él sobre él. Tenemos una palabra santa, una palabra suficiente. La palabra de Dios es suficiente para mí. La palabra de Dios me dice que Cristo es suficiente Salvador para mí. Y yo no necesito nada nuevo, Él es suficiente para mí. ¿Es suficiente para usted? Esta es la palabra a la cual debemos estar atentos. La palabra de verdad, porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Oh Dios Santo, háblanos cada día tu palabra. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Palabra no adulterada. Cuando usted pesca un litro de leche del campo y le echa agua, eso está adulterada. Cuando le echa un palo, está adulterada. Y cuando estos falsos apóstoles vienen con nuevas cosas, es la palabra de Dios adulterada, no es palabra de Dios. Así es. No le tengo temor a ninguno de ellos, porque mayor es el que está conmigo que el que está conmigo. Yo no le tengo temor. Y Señor, filibuste, si ves en un momento esto, déjese enseñar herejías, porque si no Dios lo va a golpear. Dios lo va a golpear. Está llevando pueblo, y ojalá pueblo de Dios pueda ver. Y así como él y muchos otros, supuestamente por su cobertura apostólica, se sienten muy felices porque un hombre los cubre. A mí no me interesa que un hombre cubra, a mí me interesa estar cubierto por la mano de Dios. ¿A usted le interesa que alguien venga a ponerle la mano? ¿Quién lo llamó a usted? Si Él tiene en su mano la palabra de mi Dios, a diferencia de ellos que necesitan cobertura apostólica y están libres de todos los males, la palabra de mi Señor dice que sus ovejas se las tiene en su mano. Amén. Ese es mi Señor Jesucristo. Y ellos dicen, no, que la iglesia necesita la cobertura apostólica. Esta palabra no dice eso. Él dice que las ovejas de Él están en su mano. Y nadie las puede arrebatar de ahí. Nadie las puede arrebatar de ahí. Yo necesito a Cristo y Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí. ¿Es suficiente para usted? Sea así, pues. Se volverán a las fábulas, dice en 2 Timoteo capítulo 4. Pero usted sea sobrio en todo. Soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, si nosotros nos mantenemos en esa verdad, estaremos también, igual que dice Pablo en el verso 7, peleando una buena batalla. Estamos peleando una buena batalla contra el mundo, contra nuestra carne y contra Satanás. Y cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero la casa no cayó. ¿Sabe por qué no cayó? Porque estaba edificada sobre la roca. Estaba edificada sobre la roca. Así es. Haz tu casa sobre la roca, decía un corito, ¿se acuerda? Sí, sí. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no caerá. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no caerá. Es palabra de Dios. Yo no estoy hablando de mí, palabra de Dios. Oremos al Señor, vamos a orar. Sí, Señor, gracias.